Gerardo, sabemos que eres director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura y queremos saber cuánto se ha avanzado, porque han habido muchas denuncias de maltratos de parte de autoridades con ciudadanos por el tema de las lenguas indígenas. Bueno, en realidad el día de hoy es un día histórico porque en la década del 70 por primera vez se oficializa una lengua peruana como una lengua oficial, ¿no? Y además se refleja el tema de la diversidad cultural y lingüística que posee el país, ¿no? En la actualidad se habla que 48 lenguas, además del castellano y la lengua de señas peruana. Con respecto a la pregunta, en realidad se ha avanzado muchísimo, tal vez no tanto como hubiésemos querido, pero en estos momentos, por ejemplo, ya tenemos un mapa etnolingüístico del Perú aprobado y actualizado, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, cuántas lenguas se hablan en alguna región, provincias y distritos. Podemos contar con intérpretes y traductores de 37 de las 48 lenguas que tiene el país. Podemos contar en algunas regiones con servidores públicos bilingües certificados y podemos contar también con, dependiendo de los servicios, ya con servicios bilingües, ¿no? Por ejemplo, RENIEC tiene su registro civil bilingüe que ha podido lanzar hace poco en varias lenguas. El Poder Judicial tiene un trabajo muy interesante donde ya creo que hace unos años han empezado a tener audiencias y espacios de presentación del juez, de litigio en lenguas originarias. El Ministerio de Educación con todo el tema de educación intercultural bilingüe, los programas sociales. Entonces hay una mirada un poco distinta de lo que teníamos hace 10 años, ¿no? Es decir, hace 10 años la sociedad peruana, el Estado, no existía una visibilidad con respecto al tema de las lenguas ni los pueblos indígenas como lo hay ahora, ¿no? Que un ciudadano se siente identificado por poder hablar y expresarse libremente, Gerardo, en una sociedad que a veces puede discriminarlo porque se cree que la lengua, el castellano es mucho mejor que lengua nativa, lengua indígena. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se da este tipo de discriminación? Sí, en realidad todavía sigue existiendo la discriminación por el uso de lengua, pero desde el Ministerio de Cultura, con esta política de lengua que venimos trabajando, nosotros estamos configurando una nueva legislación para que se pueda también castigar, ¿no?, desde el punto de vista legal, a aquellas personas que hacen la discriminación. Por ejemplo, la discriminación desde el punto de vista racial está penado en el Código Procesal Penal, ¿no? Está tipificado y por tanto exige, obedece una sanción. La misma situación que está trabajando para poder adicionar el tema de la lengua también, ¿no? Sabemos que ahora muchas personas sienten una mayor identidad con respecto a su cultura y con su lengua, pero además, a diferencia de años anteriores, los hijos de las personas que hablaban esas lenguas y que han podido aprender porque sus papás, sus abuelos no le enseñaron por la discriminación lingüística que usted señala, por ejemplo, tienen todo el sentimiento de poder aprenderlo. Muchos de ellos en la escuela o muchos de ellos en la universidad señalan y dicen, bueno, mi papá no me enseñó y mi abuelo tampoco, pero yo sí quiero aprender. Entonces, los nuevos hablantes, los jóvenes, ¿no?, de esta época bicentenaria, ¿no?, tienen un sentimiento de apego mucho mayor, es porque la sociedad también está produciendo estos cambios y hay una identidad mucho más fuerte con respecto a la lengua también. Recuerde usted que hace muchos años era mal visto hablar una lengua originaria, y mucho menos en un espacio público. Ahora la situación ha cambiado. El día de hoy ha habido mucha publicidad, mucha información por el Día de las Lenguas Originarias. Eso no se veía hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces vamos avanzando como sociedad en el respeto, estimado Gerardo Manuel, en que cada persona pueda hablar en forma libre la lengua que le corresponde, de sus ancestros, de sus padres,
no todo el grupo es detalle este mapa, pero quisieras que nos des, digamos, un poquito más de información acerca de este mapa de lenguas indígenas del Perú. Sí, claro, con mucho gusto. En este mapa etnolingüístico, que es una plataforma informativa y de planificación, que uno puede acceder libremente entrando al geoportal Cultura, mapa etnolingüístico, los ciudadanos y ciudadanas van a poder acceder a información sobre las 48 lenguas indígenas originarias que se hablan en el país. Pero no solamente eso, también van a poder saber la cantidad de hablantes que hay por cada lengua, ¿no? Por ejemplo, el quechua es una lengua hablada por millones de personas en el país, pero no todas las lenguas indígenas originarias tienen la misma situación o la misma vitalidad. Existen lenguas como la aymara, que hablan casi 1 millón de personas, pero hay lenguas también amazónicas, sobre todo en Loreto, Cayal y Madre de Dios, que la hablan dependiendo de la situación entre 100.000, 50.000, 10.000 o incluso menos de 10 a 5 personas, ¿no? Entonces estas últimas lenguas que son habladas por menos de 10 o 5 personas, incluso hay lenguas habladas por 2 personas, una persona, son lenguas que están en una situación crítica, ¿no? Lenguas que están en peligro y en serio peligro de extinción, ¿no? Entonces toda esta información podemos encontrarla en el mapa etnolingüístico, que es una plataforma pública y gratuita donde cualquier persona puede aprender un poco más sobre las lenguas del país, ¿no? Y que es importantísimo para saber qué lenguas, por ejemplo, se hablan en Amazonas, que son muy distintas a las que se hablan en San Martín, que son distintas a las que se hablan en Madre de Dios, ¿no? En Amazonas tenemos el Nahuajún y parte de Cajamarca y Loreto, en San Martín tenemos la lengua Xavi, ¿no? Y también en Loreto, y que son diferentes a las lenguas de Madre de Dios, que tenemos el Eseja, por ejemplo, el Jaram, muy distintos a las lenguas de la selva central, que tenemos el Ayánica, y el Nomachiguenga y el Caquinte, entonces, y además las diferentes variedades de quechua también que se hablan en el país. Interesantísimo lo que nos dices, Gerardo, crecer como país, ya vamos a cumplir el bicentenario dentro de poco, estamos con candidatos presidenciales que como siempre a veces se acuerdan de hablar, de saludar, de despedirse en quechua o en algunas lenguas originarias, pero claro, eso es para atraer el bolsón electoral. ¿Qué es lo que faltaría en las políticas del Estado? ¿Se ha tratado este tema, Gerardo, para poder mejorar o repotenciar esta área, esta dirección de lenguas indígenas del Ministerio de Cultura? Sí, en realidad, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que tradicionalmente el tema de las lenguas o lenguas indígenas se ha visto desde un tema estrictamente educativo, ¿no? Cuando las lenguas trascienden el tema educativo, trascienden la escuela, radica ahí su importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lenguas no solamente son para la escuela, sino también la atención en una lengua puede salvar una vida, y en esta época de pandemia hemos visto muchísimo esa situación, ¿no? Pero también justicia, ¿no? Identidad, ¿no? Entonces la lengua no solamente es un aspecto de enseñanza-aprendizaje, que lo es un derecho importantísimo. Toda persona tiene derecho a ser instruida en su propia lengua materna, pero también toda persona tiene derecho a recibir la justicia en su propia lengua, pero también toda persona tiene derecho a recibir la para salud que pueda en su propia entender. lengua. Claro, Gerardo, esa partecita, disculpa que te corte, para que pueda entender de qué se lo está acusando o de qué se lo está absolviendo, de qué se lo puede estar sentenciando, qué es lo que está pasando, porque lógicamente no todos son abogados. Uno que es abogado puede entender, pero una persona que habla una diferente lengua que no es el castellano o que no es el español, porque no quieras llamar, tiene derecho pues a que le hablen en su lengua. Y qué importante que se le reconozca. Eso está amparado en la Constitución, en la normativa penal, pero también debería haber sanciones correspondientes para el tema de la discriminación, para que así aquellos que hablen, yo les digo, te cuento una anécdota, Gerardo, bueno, mis padres son
nunca han hablado de quechua, pero a mí siempre me encantaba aprender el quechua, siempre me gustó. Estudié en la Ricardo Palma unos cursos, bueno, no avancé mucho, pero más o menos avancé algo, pero a veces cuando iba a comprar flores o macetitas, etcétera, como cualquier persona que va a estos mercados, como que las señoras son un poquito reacias, ¿no? Pero cuando les saludaba en quechua, qué bien se sentían. Tú ves, mi estimado Gerardo, cuál es el cambio del peruano cuando tú le hablas en su lengua nativa. O sea, los saludas, ¿no? Yo decía su tija Mercedes, Imasutiki, claro, temas básicos, pero qué bien, y decía, tú hablas quechua, no como hablo, pero intento algo, entonces hablar en algo, pero importante es que se sepa que esta Dirección de Lenguas Indígenas está realizando un trabajo, pero el trabajo también es de todos los peruanos. No debe haber ningún tipo de discriminación en cuanto a lo que viene a ser la cultura, Gerardo, ni tampoco en cuanto a poder pues, expresarse en la lengua que le corresponde. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted señala, ¿no? Es decir, las personas cuando le hablan en su lengua materna no le hablan a la cabeza, sino le hablan al corazón, ¿no? Entonces, las personas creen cuando le habla a uno en su lengua materna, ¿no? Y otra cosa que usted ha señalado muy bien también es que el nuevo panorama de las lenguas indígenas originarias es que no están en las comunidades campesinas ni nativas. El nuevo panorama es que las lenguas indígenas originarias están en la ciudad. Si ahorita vemos el censo y el mapa lingüístico, ¿dónde está la mayor cantidad de quechohablantes en el Perú? Están en Lima. Casi 500,000 de personas hablan lenguas indígenas originarias en Lima. ¿Y dónde está la mayor cantidad de quechohablantes en Lima? Más que en Cusco, más que en Ayacucho, más que en Apurímac, más que en Puno, en San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces la configuración sociolingüística actual del país es totalmente distinta y esas dinámicas también tienen que reflejarse en políticas públicas diferenciadas, ¿no? Entonces eso es todavía un gran reto para el Estado, para la ciudadanía también y para todos que tienen una responsabilidad no solamente con las lenguas, sino también con los hablantes de estas lenguas para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Yo invito a los televidentes a que aprendan algunas palabritas en quechua o en alguna lengua originaria y cuando vayan a algún lugar, conversen o traten de conversar o saludar y van a ver, rompen el hielo automáticamente y qué bien se da porque se demuestra empatía con un hermano peruano, porque todos somos iguales y Lima no es el Perú y en el Perú hay tanta diversidad de cultura tan hermosa, de lugares tan bellos, Gerardo, pero bueno, tendríamos que conversar muchísimo y ya no tenemos tiempo para más. Gerardo, te agradecemos mucho la participación en el programa y en este día tan importante, Día de las Lenguas Originarias. Muchas gracias, doctora, y un abrazo para todos y Tupac Chiscama. Tupananchiscama, muy bien, y Causacho, Perú.